¿Me acompaña con una oración, por favor? Padre amado, gracias porque estás aquí. Te pedimos que tu presencia y gloria llenen este lugar y que tu Espíritu nos dirija, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Le quiero ambientar un poquito en lo que vamos a hablar a continuación, porque la semana pasada empezamos a hablar acerca de la necesidad de conocer y de ser llenos del Espíritu Santo. ¿Cuántos se acuerdan que estuvimos hablando de ser llenos del Espíritu Santo? Ok, ¿y los demás? Bueno, póngame atención. La Biblia, le voy a leer un par de versículos, si usted me quiere acompañar, por favor. Está en Hechos, capítulo 1, verso 8. Ahí fue donde estuvimos concluyendo un poquito la semana pasada. Estamos en una serie que se llama Disfrutando del Reino. Y ahí en Hechos, capítulo 1, verso 8, dice así: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Lo voy a volver a repetir. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y hablábamos un poco de la necesidad que todos los creyentes cristianos tenemos de ser llenos del Espíritu Santo. El mismo Señor Jesucristo les dijo en su momento a estas personas, sus discípulos: no dejen de reunirse, manténganse juntos. Diga conmigo: manténganse juntos. Le voy a poner un paréntesis ahorita, que quiero que sepa que es lo más complejo. Lo más complejo es que estemos unánimes, no nada más juntos. Porque dice la Biblia que Jesús les pidió que se mantuvieran juntos y ellos ya tenían una unanimidad en el Espíritu. Cuando Jesús les dice que se mantengan juntos, les está diciendo hasta que sean embestidos del poder de lo alto, hasta que venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Porque también dijo a ustedes, les estoy recordando cosas que ya vimos, a ustedes les conviene que yo me vaya porque voy a mandar uno en mi lugar, que ese va a ser el Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué era importante? Porque Jesús, estando aquí, era plenamente hombre, estaba limitado por la naturaleza humana que él mismo había escogido tener. Una vez que sube al cielo, dice: a ustedes les conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, entonces les voy a enviar a uno que es el Consolador, que va a estar con ustedes todo el tiempo. Diga conmigo: todo el tiempo. Sin limitaciones, sin espacio ni tiempo. Todo el tiempo está con ustedes, estará con ustedes. Ese es el Espíritu Santo. Diga conmigo: Espíritu Santo. Ahora, le vuelvo a recordar, el Espíritu de Dios es una de las manifestaciones de la persona de Dios: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nosotros creemos, vemos, leemos el testimonio de Dios. Él se manifiesta a nosotros como tres personas, y la persona que Él decidió o escogió que estaría entre nosotros, esa manifestación es la persona del Espíritu Santo. Diga conmigo: el Espíritu Santo. Ahora, quiero que entienda esto: el Espíritu Santo es una persona. ¿Puede decir conmigo: es una persona? Y bueno, vamos a ponernos en el caso de que yo también soy una persona. Pon tu mano si yo también soy una persona, ¿no? Si eres una persona, puedes entender que, por ejemplo, te gusta que te hagan caso cuando hablas, o te gusta que te ignoren. ¿Te gusta que te ignoren? No, ¿verdad? Te gusta que te aprecien por quien eres, no por lo que tienes. ¿Sí o no? Te gusta que te respeten, ¿verdad que sí? Etcétera. Entonces, cuando hablamos de que el Espíritu Santo es una persona, tenemos que verlo como una persona. La persona de Dios, pero es una persona. Entonces, como persona, no es un ente extraordinario, raro, que está quién sabe dónde, sino que puede ser alguien con quien yo me puedo dirigir, a quien me puedo acercar, a quien le puedo hablar,
y también me va a contestar. Porque también sería horrible que tú te acercaras con alguien y le hablaras y nunca te contestara, ¿no? Yo sé que algunas mujeres sufren de eso con sus maridos. Y fíjate que para y el otro, ajá, ¿no? Pero ¿qué crees? El Espíritu de Dios es Dios. A Él le interesa lo que le dices. ¿Estás de acuerdo? Eso no se te olvide. Cuando el Señor venga sobre nosotros, lo acabamos de leer, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. ¿Qué leímos? El Espíritu Santo, ¿no? Y me seréis testigos. Decíamos que cuando dice que seremos testigos, está hablando también de que Él nos impulsa. Entonces, la persona del Espíritu Santo de Dios me impulsa. No es esta relación que voy a establecer con la persona de Dios, que es el Espíritu Santo, no es una relación de indiferencia, no es una relación de, pues bueno, si puedes te veo y si no puedes no te veo, porque dice la Biblia, hablando de Él, que nos anhela celosamente. Tú sabes cuando quieres estar con alguien y que el tiempo te parece, si se va, aunque se vaya poco tiempo, te parece mucho tiempo. ¿No es cierto? Y cuando estás con esa persona que quieres estar, se te hace cortísimo el tiempo por largo que sea. ¿Estás ahí? Así pasa con el Espíritu de Dios, cuando realmente lo amamos y lo buscamos y lo estamos solicitando. Y si viene y estamos con Él, pasamos un tiempo maravilloso, no sabemos a veces cuánto tiempo pasa y de repente cuando por alguna razón ya tenemos que hacer otra cosa, sentimos la necesidad de estar con Él porque es una cosa que implica amor profundo. Diga conmigo, amor profundo. Así que el Espíritu de Dios también nos enseña a amar. En 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 7, solo estoy recapitulando algunos textos que ya habíamos ocupado. Es la segunda carta del apóstol Pablo a su discípulo Timoteo y le está diciendo algo bien interesante aquí en el capítulo 1, en el verso 7. ¿Ya lo tiene? Dígame sí acá. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Pregunta de nuevo, ¿me conviene tener el Espíritu Santo? Levánteme su mano. Sí, dígame, sí me conviene. Es para hacerlo un poco más interactivo. Así me doy cuenta que no se está usted durmiendo. ¿Me conviene tener el Espíritu Santo? Sí me conviene. Ahora, eso de convenirme es una forma de decirlo. En realidad, sí nos conviene. Pero lo más importante es que queramos tenerlo, que sea un anhelo. Yo necesito anhelarlo porque Él es una persona. Y Él sabe que a nosotros nos conviene que Él esté con nosotros. Pero Él sabe cuando lo hacemos por conveniencia o por amor. ¿Me entiendes? A nadie le gusta que lo busquen por conveniencia solamente. A nadie. Al Espíritu Santo tampoco. Al Espíritu de Dios le gusta que lo busquemos por quién es Él, no por lo que Él te puede dar, aunque Él te da muchas cosas. El Espíritu de Dios nos da una cantidad de cosas impresionantes. Pero si Jesús está diciendo, reúnanse, no se vayan hasta que venga sobre ustedes el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo vino sobre de ellos, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, fue derramado sobre los discípulos, empezaron a hablar otras lenguas. Hay un rollo con la se llama glosolalia, con las lenguas, porque dice, es correcto que se diga que el primer testimonio de las lenguas era que los que no conocían a Dios y eran de otras naciones oían en su propio idioma lo que se les tenía que comunicar. Esa es la primera manifestación que hay del Espíritu Santo derramado sobre la iglesia. Escuche esto que estoy diciendo. La primera manifestación del Espíritu Santo sobre todos los creyentes de ese momento. Diga conmigo, todos los creyentes.
Otra vez diga conmigo, todos los creyentes. ¿Y qué son todos? Pues todos. No solo los apóstoles. Diga conmigo, no solo los apóstoles. Todos los creyentes. La primera manifestación del Espíritu Santo sobre todos los creyentes fue que los creyentes empezaron a hablar sin entender ellos lo que decían, otras lenguas, diga conmigo, otros idiomas. Dice ahí como testimonio la Biblia que por la fecha que era y por la fiesta que celebraban en esos días, había personas de muchas partes del mundo que hablaban otras lenguas, otros idiomas. Entonces los creyentes llenos del Espíritu Santo empezaron a hablarles en su propia lengua. El que estaba hablando no entendía nada. Diga conmigo, el que hablaba no entendía nada, pero los demás sí estaban entendiendo. Exactamente. Entonces, ¿y qué es lo que decían según lo que leemos? Hablaban de la grandeza de Dios, las maravillas de Dios, la gloria de Dios, la obra de Jesús, porque el Espíritu Santo siempre nos lleva a levantar a Jesucristo, siempre nos guía a Jesús. Una señal del Espíritu Santo es que somos conducidos a exaltar, a levantar, a reconocer, a alabar a Jesucristo. Es una señal. ¿Sí? Pero más adelante en la Biblia vas a ver cómo cae sobre los que están recibiendo el mensaje. Le voy a decir, por ejemplo, pasa con la familia de Cornelio y los amigos de Cornelio. Eso léalo usted en Hechos de los Apóstoles, capítulo 10 me parece. Ahí dice que Cornelio era un hombre que no era judío, sino que era romano o griego, romano creo. Era un soldado retirado, parece ser, tenía a su cargo gente y era muy conocido, era una persona que se portaba bien, vamos a decir, tenía buen testimonio. Lo visita un ángel, lo visita Dios, Dios le manda a Pedro, Pedro les predica a todas las personas que están ahí. Escuche lo que estoy diciendo. Y estando él hablándole a la gente de las maravillas de Dios, en eso cae el Espíritu Santo sobre de ellos y ellos empiezan a hablar otras lenguas. Ya conmigo, otras lenguas. Pero esos creyentes ya no tenían a quién hablarle como los primeros, porque eran todos los que estaban ahí. Esa gente que hablaba en otras lenguas ya no le estaba dando testimonio a nadie con las lenguas. Así que las lenguas no solamente son para que otros que hablan otras lenguas las entiendan, sino es una señal de la presencia y llenura del Espíritu Santo. Amén. Yo sé que la semana pasada algunos, cuando estábamos orando, pidiéndole al Espíritu Santo que viniera, empezaron a hablar otras lenguas. Así ocurre en la Biblia, así ocurre aquí y ocurrirá siempre. También se puede orar por una persona. Yo que tengo el Espíritu Santo, ¿puedo orar por alguien para que reciba el Espíritu Santo? Sí. También eso pasa en la Biblia. Pero pasa esta otra parte que la semana pasada fue lo que oramos, que algunas personas estaban en eso y cuando de repente cayó sobre ustedes el Espíritu Santo y empezaron a hablar otras lenguas. Y eso fue maravilloso. Es una evidencia del Espíritu Santo. Yo le agradezco a Dios por los que me estuvieron platicando. Es que a mí me pasó y a mí me pasó. Qué bueno, gloria a Dios. Es Dios, es su presencia, es su poder, es su Espíritu. Pero sabes una cosa, cuando nosotros reconocemos a Jesús, yo necesito combatir algo a ti, contigo y aquí contigo. Necesito combatir la idea estructurada que a veces tenemos en la mente de cómo deben de ser las cosas. Porque Dios no nos pide permiso. Dios hace lo que Él quiere porque Él es soberano. Dios se sujeta a su propia palabra, pero Él hace lo que Él quiere porque Él es soberano. Él es Dios, Él es Rey. Entonces Dios va a hacer muchas cosas que no necesariamente van a corresponder con tu intelecto o con tu forma de pensar. ¿Estás ahí? De hecho, los que estaban reunidos orando ahí en Pentecostés, el capítulo 2 de Hechos, pues cuando pasó el milagro, ¿verdad? Que esas lenguas de fuego cayeron y empezaron a hablar otras lenguas, ellos estaban en el asunto con el Espíritu de Dios. Pero los que estaban afuera no entendían nada de lo que estaba pasando. ¿Qué es esto? ¿Están borrachos? ¿Están mal? ¿Están locos? ¿Qué les pasa? Y luego decían, ¿pero cómo pueden hablar en nuestro idioma si ellos son gente sencilla del pueblo? No tienen estudios. ¿Cómo pueden hablar una lengua que no conocen?
Pon atención porque eso es lo que hace el Espíritu de Dios. Se manifiesta a través de la iglesia de manera sobrenatural, soberana, de tal manera que queda testimonio y la gente lo escucha y lo ve y dice, wow, aquí algo está pasando, algo que no había sido visto y oído antes. Y cuando nosotros amamos a Dios, estamos abiertos a que venga el Espíritu de Dios y haga lo que se le dé la gana en mi vida. No tiene por qué cumplir con ninguna expectativa personal. Él es soberano, diga conmigo soberano. Y resulta que tú y yo un día le dijimos, Señor, te entrego mi vida. De aquí en adelante tú eres mi Dios, mi Rey, mi Señor. ¿No es cierto? Y cuando tú le dices eso, ¿qué crees? Él lo toma en serio. Porque dime una cosa, ¿a poco a ti te gusta que te anden choreando? Y que cuando quieres hacer efectivo lo que te dijeron, te digan, pues no, no es cierto. ¿A ti te gusta eso? A Dios tampoco. Ya que nos estamos entendiendo que el Espíritu Santo es una persona, a la persona del Espíritu Santo también le cae regordo que tú seas un lengua larga. Y que nada más porque estás emocionado o triste o con un problema, estás diciéndole, ay sí, aquí estoy, te amo. Y hasta votos haces delante de Dios. Si tú me das esto, yo entonces voy a hacer aquello. ¿Y qué crees? Dios lo toma en serio. Por eso dice la Biblia que no te acerques a hacer voto delante de Dios a la ligera. Nunca hagas, porque en nuestra cultura latinoamericana hay una costumbre, ¿verdad?, de ir y hacer rezos y votos y ofrecer esto y ofreces los hijos y ofreces que ya no vas a tomar y hacer juramentos y no sé qué tanto. Y todo eso no lo cumple nadie o muy pocos. Pero el asunto es que con el Señor no es así. El Señor que me hizo y me creó sabe de qué soy capaz. Y Él toma muy en serio lo que yo digo con mi boca. Ponte la mano así en la boca y di, mi boca tiene poder. Mis palabras son importantes y tienen poder. Y Dios siempre toma en serio todo lo que le digo. Ahora dile a la persona que está a tu lado, ahí te hablan. Ahí te hablan. Entonces, al que le guste anotar, anote lo siguiente. No debo de estar hablando a la ligera, ni a Dios ni a nadie. Punto. Si no voy a decir nada inteligente y ni nada verdadero, mejor no digo nada. Apunte eso. Le voy a asegurar algo. Si usted empieza a hacer eso, usted ya se convirtió en una mejor persona automáticamente. Nada más por no estar hablando a la ligera. Nada más por estar ahorrando palabras. Nada más por no estar diciendo cosas por decirlas o por salir del paso. Nada más por eso usted ya se convirtió en una mejor persona. Para los que les gusta decir, fue práctico, fue útil lo que aprendí. Bueno, pues esta es una enseñanza súper práctica. Ahórrate las palabras ociosas que de todas vamos a dar cuentas. Ahórratelas. Mejor, si no vas a decir nada valioso, nada inteligente, nada trascendente, nada que edifique, mejor cállate. Es uno de los primeros ejercicios que vienen acompañados con el dominio propio. Porque cuando nos enojamos, se nos suelta la lengua. ¿No es cierto? Y luego andamos bien arrepentidos de cosas que ya dijimos y que ya no podemos dejar de decir porque ya las dijimos. Ya salieron de nuestra boca. Y como te dije, la boca tiene poder. Dios, que sabe eso, hace que una de las primeras manifestaciones de la llenura del Espíritu Santo sea que tu boca no esté conectada con tu cerebro. ¿Es en serio? Porque hay mucha gente que piensa que es que no puedo hablar en lenguas porque no entiendo lo que digo. ¿Y quién te dijo que lo tienes que entender? ¿Te digo algo? El hablar en lenguas no pasa el proceso normal del lenguaje. En el proceso normal del lenguaje pasa por el cerebro, es una codificación que se conecta con la boca y dice. En el espíritu no, en el espíritu surge de otro lado, como por acá abajo, en el interior. Y no se pasa por el cerebro, se va directamente a la boca. Entonces, cuando hablas en lenguas, no estás hablando con tu entendimiento, estás hablando con tu espíritu, dirigido por el Espíritu de Dios. ¿Estás ahí? Es un ejemplo. Te tengo que enseñar estas cosas, porque luego no sabes y no entiendes por qué hablamos en lenguas. O hay gente que dice, inclusive hay gente cristiana que dice, eso de hablar en lenguas no es cierto.
Bueno, una cosa es que tú no lo hayas aceptado, que no lo hayas experimentado, y otra cosa es que no sea cierto. Hay gente que dice que como no ve las cosas, no las cree. ¿Se acuerda de Santo Tomás? El santo que decía, hasta que yo no vea las llagas de Jesús y yo no meta la mano, ¿verdad? No voy a creer. Jesús maravilloso, hermoso y de veras con ese amor que nos tiene, le concede el derecho de meter el dedo. Dime tú. Y sin embargo le dice, ay Señor, eres tú, le dice Tomás, ¿no? Y dice, pues porque viste, creíste, pero más bienaventurado aquel que sin haber visto, creyó. Entonces yo no necesito ver para creer. De una vez te digo, tampoco necesito entender para creer. De una vez te digo, cuando tú aceptas las cosas de Dios, las tienes que aceptar con la sencillez de un niño. Que si al niño se le dice una cosa, el niño no está cuestionando, esta persona es una mentirosa, seguramente siempre ha dicho mentiras y me está engañando. ¿Cuándo has visto que un niño haga eso? A un niño le dices, te voy a regalar una paleta y no te deja de molestar hasta que le des la paleta y se acabó. A él no le importa de dónde la vas a sacar, ni por qué se te ocurrió decirle que se la ibas a dar. ¿Estás ahí? Así es como nosotros debemos de relacionarnos con Dios y creerle a Dios. Y si Jesús dice que nos conviene que se vaya para que venga el Espíritu Santo, nos convino que se fuera. Y si Jesús dijo que lo estuviéramos procurando hasta que fuéramos llenos y sucedió, lo creemos. Y si también dice que cuando tú recibes a Jesús necesitas ser lleno del Espíritu Santo, necesitas ser lleno del Espíritu Santo. Dale un aplauso al Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Así que nosotros necesitamos recordar siempre que el Espíritu Santo es una persona. Él escogió relacionarse con nosotros. Fíjese ahora en esto. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 14, y vamos a leer un verso, el verso 26. Juan, capítulo 14, verso 26. Yo le animo mucho a que usted aprenda a manejar su Biblia. Como le digo, aquí hacemos el servicio de poner los versículos, pero en realidad yo le pido que usted procure usar su Biblia. De papel está bien, si no, pues aunque sea del teléfono, sobre todo si usted acostumbra a leer donde quiera que ande, pues que sería lo mejor. Baje usted la app del teléfono. ¿Ya tiene usted Juan 14? Vamos al verso 26 que dice, mas el Consolador. ¿Quién? El Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Dos cosas, diga conmigo, dos cosas. Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. No podría ser posible ninguna de las dos cosas si no pudiéramos escuchar al Espíritu Santo. No podríamos recibir una enseñanza de todas las cosas, ni tener una memoria de todo lo que hemos recibido si no lo pudiéramos escuchar. ¿Está usted ahí? Por lo tanto, cuando yo soy lleno del Espíritu Santo, yo también tengo que desarrollar una comunión, una comunicación con el Espíritu Santo. No solamente, porque yo aquí le puedo hablar de todas las cosas que pasan cuando usted recibe el Espíritu Santo, y sí pasan, pero usted tiene que desarrollar una relación con una persona que es el Espíritu de Dios, y entonces de su corazón personal tiene que surgir el anhelo de decir, yo quiero tener una relación contigo, Espíritu Santo. La iglesia necesita, ¿quién es la iglesia? Nosotros. No es el edificio, somos nosotros. La iglesia necesita una relación con el que es el Señor de la iglesia. ¿Quién es el Señor de la iglesia? Dios. ¿Quién fundó la iglesia? Dios. ¿Quién es el dueño de la iglesia? ¿Y quiénes somos la iglesia? Pues qué horrible si no tenemos una comunión con el dueño, Rey y Señor de la iglesia, porque nosotros somos parte de la iglesia. ¿Estás ahí?
Entonces no se vale que te la pases toda la vida asistiendo a una congregación, escuchando las reuniones, aprendiendo la palabra y de repente no tengas ni la más remota idea de con quién estás hablando, ni sepas cómo te habla Él a ti, cómo se comunica contigo, de qué manera se manifiesta tu vida. Y hay algunas personas que tristemente es como si estuvieran cerrando sus oídos, aunque Dios les hable, no lo escuchan. ¿Y sabes qué es lo que pasa muchas veces? Hay dos cosas que pasan. La primera se llama pecado. Diga conmigo, pecado. ¿Qué le da lugar al diablo para que pueda hacer un dominio sobre los seres humanos? El pecado. ¿Qué aleja al hombre de Dios? El pecado. ¿Qué contrista al Espíritu Santo? El pecado. Si yo quiero tener una relación con el Espíritu Santo, tengo que tener claro la obra de Jesús. Porque el que me santificó en primera instancia fue Jesucristo. ¿Quién me santificó? Él con su sangre, Él con su obra, Él con ir a la cruz, Él con hacer la obra de morir por mí en la cruz y de resucitar al tercer día, me santificó. ¿Eso qué significa? Que con su sangre me presentó delante del Padre, y el Padre, a pesar de lo que yo haya hecho, ve la sangre de Cristo en mí y dice: eres acepto por la sangre que está sobre ti. Eso es ser santificado. Por eso podemos arrepentirnos de pecado, pedirle perdón a Dios, y el Señor, una vez que yo acepto a Jesús, me ve a través de la sangre de Cristo, no a través de mi conducta. ¿Estás ahí? Claro que yo al hacer esto estoy, ¿verdad?, con el corazón de arrepentimiento para no volver a hacer las cosas que yo hacía, y eso lo sabe Dios. Pero lo que me ha santificado no es mi arrepentimiento, es la sangre de Jesucristo. ¿Estás ahí? ¿Qué me limpia y me santifica? La sangre de Jesús. Por eso, una vez que yo soy santificado, debo mantenerme santificado. Eso sí me toca a mí. A mí me toca mantenerme en un estado de santidad. A mí me toca, dígalo conmigo, a mí me toca. Entonces sí hay un acto de voluntad que interviene en esto, pero el primer acercamiento a la santidad es la obra de Jesús. Yo no puedo ser santo por mí mismo. Jesucristo tuvo que hacer una obra para santificarme. Cuando yo lo acepto y lo recibo, Él me santifica, y ya me toca a mí mantenerme así. ¿Están de acuerdo? Qué bueno, porque así es. Así es y no hay de otra. Ahora, ¿por qué es importante mantenerme en santidad? Porque yo quiero tener una relación con el Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Tú no quieres tener una relación con el Espíritu Santo? Y yo quiero tener una relación con el Espíritu Santo. Entonces tengo que estar santificado. Tengo que estar santificado, dígalo. Vuélvalo a decir, tengo que estar santificado. Jesucristo me santificó. Su palabra me santifica. A mí me toca mantenerme en santidad. ¿Ah? Den un aplauso al Señor por eso. Bien. ¿Está quedando claro? ¿Nos estamos comunicando? Ya le dije el otro día y se lo voy a volver a repetir. La santidad tiene poder, es poder. Diga conmigo, la santidad es poder. Claro. ¿Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros? ¿Sí o no? ¿Quién me santifica? Jesús, su palabra. Pero cuando viene el Espíritu Santo sobre mí, ¿qué recibo? Lo recibo a Él, pero recibo poder. Entonces, ¿la santidad trae poder o no trae poder? ¿La santidad tiene o da poder o no da poder? Quítese de la cabeza, si usted tiene una idea diferente de la santidad, quítesela. Porque a mí me molesta que todavía hay una idea cultural distorsionada, aún dentro del cuerpo de Cristo, acerca de la santidad. Sigue pensando mucha gente que la santidad son esas personas que aparecen en las películas, que se dan golpes y se arrastran, y quién sabe qué tantas cosas tienen que hacer de sacrificios para considerarse santos. No, Señor. El santo es una persona que ha decidido apartarse para Dios.
Y apartarse para Dios no es arrastrarse por las calles raspándose las rodillas ni dándose de golpes en la espalda. Puede ser una persona totalmente libidinosa. Hasta un narcotraficante asesino puede hacer eso. Y eso no lo hace apartado para Dios. Apartado para Dios es cuando quiere tener una relación con el Espíritu Santo, aceptó la obra de Jesús y entonces hace todo lo que tiene que hacer para vivir en comunión con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo decide habitar en esa persona. ¿Estás ahí? Y cuando el Espíritu Santo habita en una persona, esa persona se parece a Cristo. Entonces cuando las personas se pueden decir, mira ese cristiano, ¿sabes lo que significa la palabra cristiano? Que se parece a Cristo. Al principio le llamaban secta, el camino, y a poquito después le empezaron a decir cristiano. ¿Por qué? Porque se parecían ¿a quién? ¿A quién se parecían? Entonces el nombre cristiano no es que te asistes a una congregación, sino que te parezcas a Cristo. En alguna medida, diga conmigo en alguna medida. Vuelva a decir en alguna medida. Claro, que nos parezcamos a Cristo. ¿Está claro? Si el Espíritu de Dios no viene y toma mi vida, difícilmente me voy a parecer a Cristo. No tengo la capacidad, no tengo la fuerza, no tengo la voluntad. Escuche eso. Porque no hemos recibido un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Entonces cuando yo estoy con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo está en mí, Él me da la capacidad para hacer las cosas. Me pone el ánimo de hacerlas y me da la capacidad para hacerlas. ¿Estás ahí? El querer como el hacer. Así dice la Escritura. Dios da el querer como Él. Ahora, te voy a decir esto por enésima vez. No es espontáneo. Naturalmente no te surge. Necesitas decidirlo, quererlo, anhelarlo y decir, Dios, de verdad, yo hago lo que tenga que hacer, pero por favor, ven a mí, Espíritu Santo, te necesito. ¿Y sabes qué? No me muevo hasta que suceda. Ahí me quedo esperando, clamando, buscando. Aunque te tengas que levantar, es un sentido espiritual. Tu mente y tu corazón se mantienen clamando y buscando a Dios. Si tienes la oportunidad de quedarte postrado, pues está bien. Pero es un anhelo que surge del corazón, donde dices, Dios, si tú no vienes a mi vida, yo no lo puedo hacer, te necesito. Esa es la respuesta para muchos de ustedes que dicen, es que por más que lo intento no puedo, y por más que quiero no puedo dejar de hacer lo que estaba haciendo mal. ¿Sabes por qué? Porque necesitas el Espíritu Santo. Dile a la persona que está a tu lado, necesitas al Espíritu Santo. Jóvenes necesitan al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que te puede evitar caer en pecado, el que te puede dar la fortaleza para no caminar por caminos que te van a llevar a perdición. Pero tienes que anhelarlo, tienes que desear su presencia. Olvídate, ay, es que voy a tener que dejar esto y lo otro y aquello. ¿Y qué? El problema es que estás buscando esas cosas, estás viendo esas cosas y no estás viendo al Señor y su gloria, su poder. Te voy a decir una cosa, no existe persona alguna que haya tenido un encuentro con el Espíritu Santo que sea la misma persona. Si tú eres una persona que tienes años de asistir a una congregación como esta, pero no hay un cambio radical en tu vida, no has tenido un encuentro con el Espíritu Santo. No lo has tenido. A pesar de que te invitamos y levanta las manos y busca a Dios y ponte de rodillas y clama y te puedo poner a hacer circo, maroma y teatro, si no lo anhelas en tu corazón, si no lo deseas, si no has aceptado como soberana la obra del Espíritu en la sangre del Cordero, entonces no has sido bañado con la sangre del Cordero y el Espíritu de Dios no ha venido sobre ti porque no le has dado lugar en tu vida. ¿Cómo vas a cambiar? No puedes. Por eso es que no es una opción. Por eso es que no nada más es hablar en lenguas.
El cristiano tiene que estar lleno del Espíritu Santo para ver las cosas con los ojos del Espíritu. Es triste que veas gente cristiana de años que siguen peleándose por las mismas cosas y dices, ¿dónde está tu relación con el Espíritu Santo? ¿Por qué sigues batallando con las mismas cosas? ¿Por qué no has anhelado la llenura? Y preguntamos, ¿y tú ya has sido lleno del Espíritu Santo? Y te dicen, no. Con cara de ay, pues no. Y yo digo, ¿por qué es tan difícil? Yo recuerdo cómo me pasó a mí. Yo empecé a ir a un grupo. Mi iglesia era una reunión en una casa. Y me acuerdo que dijo la persona que estaba ahí, yo voy a orar por todos los que quieran recibir el bautismo del Espíritu Santo, pero quiero que lean de aquí a la semana que viene todo el libro de los Hechos de los Apóstoles. Yo difícilmente había empezado a leer el Evangelio de San Juan cuando me dieron esa tarea. Pero yo dije, yo quiero eso porque yo oía que la gente tenía un montón de cosas que le pasaban cuando recibía el Espíritu Santo. Ni siquiera entendía bien del Espíritu Santo. Pero yo dije, yo lo voy a leer. Y leí todo el libro de los Hechos y entendí lo que era el bautismo del Espíritu Santo en el libro de los Hechos. Y dije, yo quiero el Espíritu Santo y quiero su presencia y quiero ser bautizado por el Espíritu Santo. Y cuando el hombre pasó, porque fue la semana siguiente, empezó a orar. Imponía las manos, lloraba, imponía las manos, lloraba, imponía las manos y me las impuso, me puso las manos así, empezó a orar. Y cuando menos me di cuenta, yo empecé a hablar en otras lenguas. ¿Dónde estuvo la discusión? ¿Dónde estuvo el problema? ¿Dónde estuvo la negación? ¿Dónde estuvo el pero? No sé, porque a mí no me pasó. Yo empecé a hablar en lenguas y desde entonces estoy lleno del Espíritu Santo. Y te digo algo, el Espíritu de Dios se manifiesta como aceite a nuestras vidas y como una lámpara que está encendida, y es algo que no sucede una sola vez, sino que constantemente, conforme la vida que llevamos, tenemos que estar siendo llenos. Mi lámpara tiene que estar siendo llena. El mundo está terrible, el mundo está de cabeza, pero yo estoy lleno del Espíritu Santo, pero yo cuido el aceite, pero yo cuido mi vida porque quiero mantener eso encendido. ¿Y sabes qué? Quiero una mayor comunión con Él. Lo anhelo. Lo anhelo. Por eso estoy parado aquí otra vez hablándote de lo mismo, porque yo lo anhelo. Pero ¿sabes qué? Todos lo necesitamos. Todos lo necesitamos. Es el Espíritu de Dios. Él me anhela, pero yo también lo anhelo. ¿Sabes? La Biblia lo compara y dice, un abismo clama a otro abismo. ¿Sí entiendes la palabra abismo? Es algo que no tiene llenadera, que no tiene fondo. Y dice, un abismo clama a otro abismo. Cuando el hombre, la mujer de Dios está buscando del Espíritu Santo, es un clamor que sale del interior que no se puede saciar. Simplemente puede venir algo, te puede llenar de momento, pero a la vez te da una mayor hambre. Una mayor hambre de Él, de su presencia. Necesitamos sí ser llenos del Espíritu Santo, pero escuchar al Espíritu Santo. Es maravilloso, maravilloso. Ayer simplemente estaba yo soñando y era un sueño, no se lo va a bregar todo porque es un poco largo, pero en el sueño había una persona hablando a lo lejos. Yo estaba haciendo algunas actividades y yo oía que decían, era una persona que estaba en un evento, estaba en la plataforma. Yo estaba preparando cosas para ese evento, pero no estaba dentro del auditorio, estaba fuera del auditorio haciendo algo. Y yo oía al predicador que estaba diciendo a toda la audiencia, pero díganle a Manuel que no deje de hacer esto. Lo oí una vez y seguía yo haciendo mis cosas, no sé qué, y otra vez. Pero díganle a Manuel que no deje de hacer esto. 3 veces. Y me desperté. Es una forma como el Espíritu de Dios me está hablando a mí. Pero si tú no estás buscando su presencia, aunque te hable, no vas a saber que te está hablando. Y si no conoces su palabra, aunque te hable, no vas a saber qué te está diciendo, porque la palabra de Dios que te dice en voz audible o en un sueño o en una visión o a través de alguien, siempre tiene que ir en total concordancia con la palabra, con la escritura, con la Biblia. Siempre, diga conmigo siempre.
Nunca el Espíritu de Dios te va a decir algo que no esté ahí. Nunca. Siempre te va a decir algo que implícita o explícitamente está aquí. Estábamos leyendo la semana pasada que el Espíritu de Dios nos va a decir todo lo por venir. ¿A cuánto les interesa saber lo que viene delante? Pues a todos. Te lo voy a poner de otra manera. Si el Espíritu de Dios te escogió a ti para ser un hombre de negocios, el que te va a revelar el negocio que vas a hacer es Él. Cuantas veces hagas un negocio que no sea el negocio de Dios, cuántas veces vas a fracasar. Y si no tienes que hacer un negocio, porque también te va a pasar esto. De repente se nos olvida que cuando le entregamos nuestra vida a Cristo, ya mi vida no es mía. No lo oigo. Mi vida, cuando se la entregué a Cristo, ya no me pertenece. Se lo dije la semana pasada. Le dije, o era del diablo, o es del diablo, o es de Dios. Nunca te pertenece. Porque como estás vendido al pecado, le perteneces al diablo. Si Jesús no te redime, te quedas siendo hijo del diablo y te vas a morir siendo hijo del diablo. Punto, se acabó, no importa cómo te pongas. Ay, no, yo no sé qué, que no sé cuánto. Así es. Si tú no le entregas tu vida a Cristo, eres un hijo de desobediencia, lo mismo que los demás. Vives bajo la ira, dándole vuelo a la hilacha, por decirlo en términos humanos, dándole gusto a tus pasiones, y así vives y así mueres. Punto. El único que te puede rescatar de eso y trasladarte de las tinieblas, de la muerte, a la luz y a la verdad, se llama Jesús. Y hasta que tú no le entregas tu vida a Cristo, sigues siendo un hijo del diablo, y ya le entregas tu vida a Cristo y perteneces a Dios y eres un hijo de Dios. Da un aplauso al Señor. Yo sé que algunos se asustan. Yo sé que algunos se asustan de oír este tipo de cosas, o se escandalizan, o hasta se molestan. Pero te quiero decir una cosa, no hay otro camino al Padre sino solamente Jesús, porque Él es el camino, la verdad y la vida. No hay otra. No hay otra forma de vida que la que Dios manda. Si tú quieres vivir otra forma de vida, estás viviendo bajo tus mismos principios, esa no corresponde, entonces no se puede servir a dos amos. ¿Estás ahí? Es un recordatorio o una enseñanza. ¿Qué te debe de llevar este recordatorio? Pues a ponerte en orden. Esta enseñanza, pues a arrepentirte. Cualquiera que sea la forma, es para que pongas en línea tu vida delante de Dios. Pero ¿qué crees? Es voluntario. Sería maravilloso que no fuera voluntario, pero es voluntario. Voluntariamente tú te tienes que acercar, voluntariamente te tienes que convencer, voluntariamente te tienes que arrepentir, voluntariamente tienes que decir sí, sí quiero. Siempre es y siempre ha sido voluntario. Dios respeta tanto nuestra voluntad que te puedes ir al mismo infierno por hacer lo que quieres. Y Dios no lo va a impedir porque ya hizo todo lo que tenía que hacer para que no fueras a ese lugar. ¿Estás ahí? Entonces, el Espíritu, si te fijas, si le pones atención a los mensajes, el Espíritu Santo nos está llamando a alinearnos con Él. Por amor, por misericordia. ¿Por qué? Porque hay mucha gente allá afuera que necesita conocerlo, conocer a Jesús y conocer a Dios. Pero si tú y yo no nos alineamos con el Espíritu Santo, la gente no lo puede conocer. Porque andamos caminando como a nosotros se nos da la gana y no como Él quiere, como Él necesita. Y tú y yo tenemos que, esta palabra es pesada, pesada, someternos a Dios. Dice, resistid al diablo, someteos a Dios y el diablo huirá de vosotros. Lo que dice. Entonces me tengo que someter. ¿Y qué es someter? Hacer lo que yo quiera. ¿Someter es hacer lo que yo quiera? ¿Someter es hacer lo que yo quiera? No. Someter es hacer lo que Él quiere. Y para hacer lo que Él quiere, tengo que saber qué es lo que Él quiere. Entonces saco la Biblia y la empiezo a leer, ¿no? Empiezo a decir qué dice la Biblia. Es que no le entiendo nada, no te preocupes. No te preocupes por lo que no entiendes. Preocúpate por lo que sí entiendes y no haces. Ya después vas a ir conociendo lo demás.
Pero lo primero es leer, conocer. No entiendo nada. Aquí sí le entendí. Dice que no diga mentiras. Uy. Necesito que alguien me explique qué significa esto. No digas mentiras. No, está bien difícil leer la Biblia. Wow, qué cosa tan terrible. Qué difícil de entender. Mejor la cierro. ¿Sí, verdad? Qué difícil de entender. No, qué difícil a veces salir de nuestra necedad y obedecer a Dios. ¿Y quién crees que te ayuda ahí? ¿Quién crees que te ayuda ahí? Contéstame. Claro que si eres una persona que no quieres dejar la vida que llevas, el Espíritu Santo, aunque lo llames, no llega, no se acerca. Otra vez lo voy a repetir. Si tú quieres sentarte cínicamente a decir, a ver Dios, cámbiame. No, porque yo conozco gente así. De hecho, aquí habrá alguno. Que se sientan y dicen, pues si Dios me cambia, yo cambio. ¿No has oído que dice la Biblia que Dios resiste a los soberbios y le da gracia a los humildes? Pues si no lo has leído, te lo platico. Entonces, en esa actitud, ¿alguna vez vendrá Dios a hacer algo contigo? Contéstame. Jamás. Es más, Dios no actúa en alguien que dice, pues Dios conoce mi necesidad, pues que me ayude. O aunque llore, ay, que Dios no ve mi necesidad. Dios te conoce, Dios conoce tu necesidad y tiene todo el poder para resolverla. Pero ¿qué crees? 1, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y 2, le debes de creer. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, si tú no le crees y no haces nada para demostrarle que le crees, jamás sales de donde estás. Hey, ¿están ahí? Lo mismo pasa para ser lleno del Espíritu Santo. Quiero ser lleno del Espíritu Santo. Debo de creer que Dios me quiere dar su Espíritu Santo. Debo de creer que el Espíritu Santo quiere estar en mí. Y entonces me pongo en una actitud humilde a decirle, ven Espíritu Santo, lléname, porque te necesito. ¿Ya me entendiste? Y entonces mi cerebro no tiene por qué estar poniendo peros de ningún tipo para que cuando venga el Espíritu Santo en mi vida, yo no estoy pensando quién sabe qué marañas. Simplemente estoy diciendo, tómame Dios, soy tuyo. Ahora, fíjate bien, esto es más pesado. Ya casi estoy terminando lo que es esta conferencia. La Biblia compara la relación de la iglesia con Jesús, ¿sí?, como la relación de un esposo con su esposa, de una intimidad inexorable, profunda, intensa. ¿Estás ahí? Entonces, cuando buscamos al Espíritu Santo, no todo puede ser una plática de café. Hay necesidad de meterse íntimamente a buscarlo. Arrodillarse, buscarlo, desnudarse emocional y espiritualmente delante de Dios y decirle, este soy, aquí estoy. Te amo. Me pongo vulnerable. Diga la palabra vulnerable. ¿Sí está clara la palabra? Está interesante, ¿no? Vulnerable. Cuando yo vengo y busco la presencia del Espíritu Santo a Dios, le estoy diciendo, soy tuyo, o sea, te pertenezco y me pongo vulnerable a Él. ¿Qué significa eso? Pues bien fácil, que Él va a hacer lo que se le pegue su regalada gana, porque yo soy suyo. Pero también dice la Biblia que Él es mío. Yo soy suyo y Él es mío. Y como un abismo que clama a otro abismo. Un abismo nunca se llena. Dios nunca se cansa de que tú lo busques. Él te anhela y nunca se cansa de anhelarte. Y tú debes corresponder de la misma manera. Entonces no es una reunión dominical. No es un bonito tiempo de alabanza. No es una oración intensa de un rato.
es una vida. El compromiso que yo establezco con Jesús es una vida. Póngase en pie, por favor, un momento. Yo sé que está haciendo mucho calor, es un tiempo de mucho calor, pero esto que no impida que tú puedas estar con Él cercano y profundamente. Te ayudamos un poco, ¿verdad? Con la música, con la oración, con la palabra, pero te voy a decir algo. Mientras tú estás aprendiendo a relacionarte con Dios, estás aprendiendo a que esto que sientes aquí a veces cuando estamos juntos, lo tienes que sentir en tu coche al andar, en tu casa, en tu habitación, en el baño, al salir, en el mercado o en la oficina donde tú trabajas o en la empresa donde tú te presentas. Y claro, tienes que estar entendiendo que había cosas que tú hacías en todos esos lugares que a Él no le agradaban y que tienes que ir cambiando para que tú y Él se vayan familiarizando y se sientan cómodos. ¿Sí me explico? Si acostumbrabas a hablar con determinadas palabras que seguramente a Él no le agradan, por amor a Él lo vas a dejar de hacer. No porque yo te lo digo. Cierra tus ojos. Joven, si estabas viendo pornografía, no puedes seguir viendo pornografía, o varón, o mujer, si lo haces tú. No lo sigas haciendo porque eso no te va a acercar a Dios, te va a alejar de Él. Si usabas palabras hirientes y te peleas y pierdes el control, tienes que entender que eso es algo que hace sentir ofendido a Jesús, al Espíritu Santo. Él te va a ayudar, si tú quieres, a controlar tu carácter, tu temperamento, a controlar tus palabras, a controlar tu ira, tu enojo, tus deseos, tus apetitos, lo que sea, con tal de que llegues a ser aquel que Él planeó que tú fueras. Todos hemos sido llamados a la salvación por Jesús. Amado Espíritu Santo de Dios, es el momento. Ya que entendiste este mensaje, preséntate delante de Dios personalmente. Te invito a que lo hagas así, con tus manos levantadas o con el corazón en la mano, y le digas: Espíritu Santo, ven, yo me presento delante de ti, tal cual soy. Aprovechando que estoy en este lugar donde tu presencia está y sé que estás aquí, que me amas, que me bendices, quiero honrarte, adorarte, glorificarte, alabarte. Quiero que mi vida te signifique, Señor. Quiero sentir cómo sale de mí todo lo que te estorba. Es una buena oración esa, ¿sabes? Espíritu Santo, quiero que salga de mí todo lo que te está estorbando en mi vida, mis pensamientos, mis ideas, todo lo que yo me opongo a veces yo mismo, o pensamientos que prevalecen, que son contrarios a ti. Todo lo que no es conforme a tu voluntad, sácalo de mi vida. Sácalo, Espíritu de Dios. Yo no quiero nada en mí que te estorbe. Quiero una relación íntima contigo. Quiero estar todo el tiempo contigo, amarte, escucharte, obedecerte, y que yo haga las cosas que tú planeaste que yo hiciera, Señor. Aquí estoy, Espíritu Santo. Pídeselo, Él está aquí, Él está aquí, Él está accesible. Jesucristo hizo una obra de tal magnitud que por el poder de su sangre tú tienes la libertad de ser lleno del Espíritu Santo. Jesucristo pagó el precio con su sangre. Si aquí hay alguna persona que es la primera vez que viene a este lugar, o ha venido un par de veces pero no le ha entregado su vida a Jesús, este es el momento para que le entregues tu vida a Cristo. Yo te ayudo con una oración, con todo gusto. Es más, toda la congregación te va a ayudar con esta oración, pero esta oración la tienes que hacer tú, que nunca la has hecho. Y si ya la has hecho pero no ha ocurrido nada, es porque a lo mejor no la hiciste con sinceridad. Es el momento de decirle a Dios: hoy lo quiero hacer. Oremos todos estas palabras. Dígale: Señor Jesucristo, en este momento yo me arrepiento de todos mis pecados. Te pido perdón. Yo reconozco que tú eres Dios, Rey y Señor, el único de mi vida. Y desde este día y para siempre, yo me doy a ti, me entrego, me rindo y te reconozco y te acepto. En
en el nombre de Jesús. Si tú hiciste esa oración por primera vez, has pasado literalmente de muerte a vida, de tinieblas a luz, del dominio de Satanás al reino de Dios, así como lo dice la Biblia. Hoy vas a empezar a ver la luz y hoy tienes el derecho por la sangre de Cristo de ser lleno del Espíritu Santo.